Bueno, para empezar esta unidad vamos a empezar a hablar de la elasticidad y es una de las formas de que nosotros podemos estimar cuáles son las preferencias o la utilidad de un individuo. O sea, primero vamos a observar sus comportamientos, cómo se comporta la demanda de cierto bien o producto y en base de ese comportamiento se pueden hacer inferencias sobre la utilidad que presenta el consumidor. La elasticidad va a ver qué es lo que va a hacer, o sea, vamos a ver qué cambio porcentual de la demanda hay sobre un cambio porcentual del precio, o sea, qué ocurre cuando hay un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, cómo es que el consumidor se enfrenta a eso, o sea, cómo es que varían eso. O sea, es la variación porcentual en la demanda en un porcentaje, como si varía un punto porcentual el precio de determinado bien o producto, qué impacto va a tener ese cambio dentro de la demanda del producto. Si va a ser igual a 1, va a ser menor va a ser igual a menos 1, va a ser mayor a menos 1 o va a ser 0. ¿Qué va a ocurrir con la demanda? Primeramente va a comparar, ese cambio que tienen los dos y va a expresar ese porcentaje, va a expresar en porcentaje esa variación para poder saber. Como la demanda tiene una pendiente negativa, que era lo que nosotros veníamos viendo, la demanda va a disminuir cuando el precio aumenta, eso lógicamente. Entonces, ¿esto qué va a suponer? Que si aumentamos el precio, va a disminuir la demanda y la variación porcentual va a ser negativa. A mayor elasticidad del precio-demanda, también va a ser mayor la reacción que tienen los individuos frente a la demanda. Es decir, que si el resultado del cociente es bastante alto, los consumidores van a dejar de consumir ese producto y van a pasar a consumir otro producto. Esto supone que los mismos que va a ser elástica. ¿Cómo se calcula? Nosotros sabemos que la elasticidad del precio de la demanda se da como el cambio porcentual, la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. Que ¿cómo sabemos cuál es el cambio? Es la variación que tuvo, o sea, en la cantidad demandada final menos la inicial sobre la cantidad demandada inicial más la inicial sobre la segunda. Mientras que eso dividido esto se cociente sobre las variaciones en el precio sobre el precio 1 y el precio 2 dividido 2. Y esto es lo que se llama el punto medio. Cuando decimos que la demanda elástica era lo que veníamos diciendo. Si varía el precio en un 1%, la demanda va a ser mayor a ese 1%. Va a depender de bastante factores. Uno de ellos es que la elasticidad del bien va a depender de la cantidad de sustitutos que tenga. Por otro lado, si el sustituto es cercano, por ejemplo el té y café, hay una gran variación del té, la gente va a tender a consumir café, entonces va a dejar de consumir, si hay una variación en el té, la gente va a dejar de consumir té y va a consumir café, y esto supone que la demanda va a ser elástica porque va a ser muy sensible a las variaciones de precio. La gente va a tender a consumir el otro bien en vez de consumir esto. Otro de los aspectos claves que tiene la demanda es considerar que el precio de los factores de los productos que son de lujos, o sea, de precios altos, es bastante más elástica que los precios bajos. Esto supone que cuando el precio sube, la demanda va a caer. Y esto es más simple que en otros casos porque un pequeño impacto entre los mismos va a producir un gran impacto en estos. Y estos, al ser bienes que yo no necesito porque no son bienes de primera necesidad, puedo prescindir de ellos o puedo encontrar un sustituto. A medida que va bajando el precio, también va bajando la elasticidad y cuando el precio es muy baja, la cantidad demandada va a reaccionar muy poco frente a las variaciones de precios. En el caso de los bienes normales, la elasticidad va a ser igual a 1.
Esto supone que va a ser una curva de elasticidad normal, a mayor precio y menor cantidad demandada, pero 1 a 1. Baja un punto el precio, va a bajar un punto la demanda. O puede ser a 90, 80%, pero va a ser dentro del límite. También tenemos bienes que pueden ser infinitas. Cualquier incremento en el precio que se produzca, la demanda va a disminuir solamente a cero. En este caso la curva va a ser horizontal, es decir, cuando el precio está fijado, la gente está acostumbrada a ese determinado precio y claro, si sube un porcentaje chico o grande, la gente va a dejar de consumir el producto. En cambio, en el precio justo ese, la cantidad demandada va a ser de todo lo que haya en el mercado, mientras que si hay una disminución, los precios van a demandar muchos más productos. En otro caso, también hay que tener en cuenta que cuando es elástica, una variación en el precio va a generar unas variaciones importantes dentro del gasto del consumidor. Si el precio baja y la cantidad consumida lógicamente aumenta, el gasto, que es la cantidad multiplicada por el precio, puede caer o aumentar dependiendo de la elasticidad, o sea, el gasto que tiene la gente en eso. Si la demanda es elástica, una caída en el precio va a generar que haya un aumento en la cantidad consumida más que proporcional, entonces el gasto va a aumentar. Esto lo veíamos porque si el precio bajaba un 1% en la demanda iba a tener una acción de un 5%, iba a bajar un 5%, pero si el precio baja un 1%, la demanda también va a tender a subir un 5%. Se van a comportar al revés. Y esto también va a presentar que en el gasto por una pequeña variación va a ser mayor en el caso anterior que en este. En cambio, si nosotros ahora tenemos una demanda elástica, es lo contrario a la elasticidad, quiere decir que el precio va a variar, pero que la demanda del producto no va a variar mucho. O sea que si el bien varía un 1% el precio de ese bien, la cantidad demandada, por ejemplo, va a variar un 0,2%. Va a ser muy poco. Por tanto, va a ser denominada como inelástica. Esto es importante debido a que al ser negativa, si va a ser menor a 1, por ejemplo, la leche, es importante tenerlo en cuenta porque la variación que va a tener la leche va a ser mucho menor que la que puede tener un auto de lujo. Va a tener una variación del precio, pero la gente va a seguir consumiendo leche. O como veíamos en el caso anterior de la electricidad, la gente no se va a cambiar de electricidad porque no tiene otra opción, salvo que pueda poner un panel solar, pero ya es otro tipo de medida distinta que si yo cambio el té por el café. Y en conclusión, para los viernes ordinarios la elasticidad va a ser negativa, mientras que si es superior a 1 en valor absoluto, la demanda va a ser elástica. Si es igual a 1 va a ser unitaria, va a cambiar igual que el precio. El precio aumenta un 1, la demanda va a caer un 1. Si el precio aumenta un 5, la demanda va a caer un 5. En caso de ser igual a 0, va a ser perfectamente inelástica, o sea, el precio va a variar un 1% y en el caso de la demanda va a quedar igual. Y acá lo vamos a ver representado en la gráfica. Si es inelástica, va a ser perfectamente inelástica cuando sea igual a 0, la demanda va a ser vertical, quiere decir que si yo aumento un 10% de los precios, la demanda va a tender a ser igual, por eso es con una línea recta, el precio aumenta, pero la cantidad demandada sigue manteniéndose en el mismo punto donde ella estaba. O sea que la cantidad demandada no va a variar ni porque haya cambios dentro del precio ni por nada. Es muy difícil de ver porque hay muy pocos productos que pueden tener una demanda tan perfectamente inelástica. Generalmente es una excepción. Se puede ver en una demanda inelástica donde anda entre 0 y 1. Puede haber una gran variación en el precio, va a generar un impacto en la cantidad, pero va a ser menor en unidad. Por ejemplo, la leche. Va a variar un 1% del precio, pero probablemente la demanda va a variar en un 0,5%, pero no va a ser totalmente como en el otro caso que ya es un extremo. Bueno, además de eso podemos ver que hay factores que van a determinar cómo la elasticidad precio de la demanda puede variar.
Primeramente vamos a ver que los bienes sustitutivos que sean más o menos perfectos van a tener una gran incidencia, como hemos visto, porque la elasticidad va a tender a ser mayor cuando hay una mayor variedad de los bienes sustitutos. ¿Por qué? Porque los compradores van a estar dispuestos a comprar esos bienes sustitutos y sustituir el bien anterior en cuestión por estos nuevos, ya que le van a dar una misma satisfacción o van a tener un menor precio y van a poder comprar más cantidad. Por tanto, si no hay bienes sustitutivos va a tender a ser inelástica, o sea, no va a haber bienes sustitutivos más o menos perfectos, entonces la gente va a tener que comprar lo que hay. Por ejemplo, la leche, si la leche sube y no tiene un sustituto perfecto, porque yo no puedo compararlo con el agua, la Coca-Cola. En cambio, si yo puedo comparar el té y el café, quizás la gente deje de tomar té y compre café, o quizás la gente empiece a tomar mate. O sea, tenemos distintos bienes más o menos perfectos por los cuales yo puedo variar entre uno y otro. También va a depender si es un bien de lujo o una primera necesidad. Esto es claro, lógicamente. Si es un bien de lujo, yo voy a querer consumirlo en cuanto tenga cierto ingreso disponible para ello. O sea, no es algo obligatorio. Por tanto, va a tender a ser alta. Un auto de lujo, si el precio varía, la elasticidad va a ser alta, porque no es algo que sea necesario. En cambio, un bien de primera necesidad va a tender a ser inelástico. La luz suba o baja, la factura yo la voy a tener que consumir. Puedo consumir más o menos, pero voy a tener, si llega un momento que voy a tener que tener la luz prendida, y en eso va a ser baja la elasticidad de la misma, va a ser inelástica, porque por más que me suban el precio yo voy a tender a seguir consumiendo. De lo contrario, si es un bien de lujo, puedo prescindir de ese bien con facilidad, pero un medicamento necesario para determinada enfermedad yo no puedo dejar de prescindir de él, entonces va a ser muy inelástico. Y el tiempo también. ¿Por qué el tiempo? El tiempo, si bien tiene mucha incidencia en muchos factores, en esto es muy importante, porque a mayor tiempo sea el que los consumidores pueden disponer para comprar otro producto o para poder adaptarse a esa variación del precio, va a ser mejor, porque a largo plazo la demanda va a ser mayor que la elasticidad a corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando a largo plazo yo puedo conseguir un bien sustituto o sustituirlo por otra cosa. En cambio, a corto plazo quizás yo sigo comprando ese bien para ver si encuentro un sustituto o encuentro algo similar. Entonces por eso es que hay una variación entre uno y otro. Por otro lado, tenemos, además de la de demanda, que fue la que vimos, vamos a tener la elasticidad de los ingresos totales, o elasticidad o ingresos totales. Esta va a medir que el valor total de las ventas de un bien o servicio va a ver cuál es el valor total de las ventas de un bien o servicio, o sea que va a ser el precio del bien o del servicio en cuestión por la cantidad vendida. Esto me va a dar el ingreso total, que va a ser las ventas de la empresa dentro de determinado ejercicio o el ingreso bruto de la misma. El efecto sobre el ingreso en este caso puede ser positivo o puede ser negativo. Cualquiera de los dos puede optar. Si es predominante el efecto precio, va a hacer aumentar el ingreso total. O sea, si es inelástica, la gente no tiene tanto impacto la cantidad, sino el precio. Si el precio aumenta un poco, el ingreso va a aumentar, la cantidad no va a bajar tanto y va a haber un ingreso mayor. De lo contrario, si fuera más fuerte el efecto de cantidad, el ingreso va a tender a disminuir. La elasticidad de ingreso de la demanda también va a poder... el otro aspecto para ver que, salvo en excepciones, los bienes con demanda perfectamente elástica o inelástica van a producir dos efectos contradictorios. El primero de ellos es el efecto precio. Esto quiere decir que si se produce un incremento un efecto precio solamente, cada unidad que yo venda, unidad X o Y, va a tener un mayor, va a aumentar el ingreso total, porque si el precio aumenta un 10%, yo voy a tender a aumentar el ingreso si la cantidad no disminuye. O sea, si queda quieta la cantidad del precio aumenta, yo voy a consumir lo mismo. En cambio, un efecto cantidad, si se venden muchas menos unidades, como en el caso anterior, que era totalmente inelástica, el ingreso va a disminuir. Esto no es lo común.
o sea que ocurre solo uno. Generalmente ocurren los dos juntos. Entonces, cuando ocurren los dos juntos se pueden compensar totalmente o parcialmente. Si el que predomina es el precio, como decíamos con anterioridad, cada bien va a aumentar el ingreso porque se van a producir menos bien, pero en una cantidad menor, va a disminuir una cantidad menor de la variación de precio. En cambio, si es un efecto cantidad el predominante, va a bajar el ingreso porque se va a producir, van a vender menos cantidades y precio mayor. Por tanto, puede ser tanto positivo como negativo, de acuerdo a cuál sea al predominante de estos dos. Si los dos son iguales, obviamente la variación del ingreso no va a variar. En este caso, podemos ver que la elasticidad de ingreso va a predecir cuál es esta variación en el ingreso total. Si es elástica, nosotros decíamos que era elástica cuando era mayor a 1, el efecto cantidad va a ser el predominante. Esto supone que al disminuir el precio, se va a incrementar el ingreso total o viceversa. Si aumenta el precio se va a disminuir el ingreso. En caso que la demanda sea inelástica va a ocurrir lo contrario. El efecto precio va a predominar sobre la cantidad, o sea que una baja en el precio va a disminuir el ingreso total y viceversa, una suba en el precio va a aumentar el ingreso total porque la gente va a tender a consumir lo mismo, un poco menos de la variación del precio. En caso de ser unitario se van a contrastar los dos, una baja en el precio no va a modificar. Por lo tanto, y para volver a aclarar, el ingreso va a ser el precio que se multiplica por la cantidad vendida del bien. Si sube el precio, va a disminuir la cantidad vendida, por lo que el ingreso puede variar. La variación va a depender evidentemente de lo sensible que va a ser la demanda a la variación de ese precio. Si la demanda desciende muy poco cuando el precio sube, el ingreso va a aumentar, lo que indica que el sentido de la variación de ingreso se va a relacionar efectivamente con la demanda. ¿Qué elasticidad de la demanda? Por otro lado, esto que era una de las preguntas más comunes es cómo podíamos saber cuando un bien era inferior o cuando un bien era superior o un bien normal o de lujo. Si es menor a 0 la demanda, esto supone que la gente va a dejar de consumir ese bien y pasar a consumir el otro, entonces va a ser un bien inferior. Si es mayor, si está entre 0 y 1, va a ser un normal, un bien de primera necesidad o un bien común, mientras que si es mayor a 1 va a ser un bien de lujo. Esto es claramente lo que nosotros veíamos con el otro caso. Esto es en términos absolutos. Quiere decir que un bien normal va a ser que va a tener un cambio relativamente común con la demanda, aumenta un precio un 10% y la demanda va a caer un 10%, o aumenta un precio un 10% y la demanda cae un 8%. Ahora bien, si el precio aumenta a 10 y la demanda cae un 20, va a ser un bien de lujo porque la gente puede prescindir del mismo. En cambio, si es menor a 0, va a ser un bien inferior porque la gente va a aumentar el ingreso y va a dejar de consumir ese bien. Y esto se va a calcular de acuerdo al cambio que tiene la cantidad demandada sobre la cantidad inicial o sea, nosotros lo vamos a ver como cambio porcentual la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en precio de X. El cambio porcentual de la cantidad demandada se va a ver como la variación entre esa cantidad demandada sobre la cantidad inicial, mientras que el cambio porcentual en X va a ser el cambio en Y sobre el valor medio de Y por 100. Que esto, el valor medio de Y va a ser el valor inicial más el final sobre 2%, que también se puede calcular como la elasticidad, el precio de X2 menos X1 dividido el punto medio. El punto medio se va a dar con el precio inicial y final dividido 2, Q1 menos Q2 dividido 2, dividido eso sobre el precio final menos el precio inicial dividido el punto medio del precio, que va a ser el promedio de estos dos. Después, además del precio, que es lo más común, nosotros vamos a ver que
no solo va a depender del precio, sino que hay otros factores que van a entrar en juego, como puede ser los bienes sustitutos o los cambios en los ingresos. Entonces, la próxima elasticidad que podemos ver es la elasticidad cruzada. ¿Qué nos va a decir esta elasticidad cruzada? Que yo voy a tener un bien X. Ese bien X va a variar de precio, va a aumentar y me va a ayudar a predecir qué va a pasar con el bien Y, que va a ser sustitutos de este o no, o complementario sea. Supone que una variación del precio de un bien X va a impactar en la cantidad demandada de un bien Y. Entonces va a ver cuál es el cociente de ese cambio porcentual. Quiere decir que si una variación del T, por ejemplo, en un 1%, puede impactar en el café en un 1% que aumente la cantidad demandada, o puede ser que no. Si son bienes sustitutivos, como podría ser el pollo y la carne, la elasticidad precio cruzado va a ser positivo. O sea, un aumento del precio del pollo va a aumentar también la demanda de la carne, lo que quiere decir que la curva de la demanda de la carne se va a trasladar hacia la derecha. En casos de ser bienes más o menos perfectos, va a ser positiva abajo. Si son bienes complementarios, como puede ser una impresora y un cartucho, o el auto y el gas y la nafta, va a ocurrir que si sube el precio de las impresoras va a disminuir la cantidad demandada de los cartuchos. Por tanto, la curva de la demanda de estos se va a trasladar a la izquierda. En cambio, si es menor a cero, los bienes van a ser poco complementarios. Esto supone que si el valor es negativo, los bienes van a ser complementarios. El signo positivo y negativo, no como en el otro caso que utilizábamos el valor absoluto, en este caso va a ser bastante relevante y ahora vamos a ver por qué. Para calcular la elasticidad cruzada, vamos a ver que la variación porcentual de bien X del porcentual de la cantidad del bien X sobre la variación porcentual del bien Y, que va a ser dada por la variación de X sobre variación de Y por el ingreso de Y1 más Y2 dividido 2 sobre X1 más X2 sobre 2. Y acá esto es lo que veíamos, que el bien y X van a ser sustitutivos si la elasticidad es mayor a 0. Van a ser complementarios cuando es menor a 0 y van a ser independientes si es igual a 0 porque no va a haber ninguna variación en los mismos. Por eso es importante el signo para poder determinar cuál de los dos es. Va a medir qué forma va a impactar estos bienes en las variaciones de las rentas. Los normales sufren un aumento de demanda si se incrementa la renta y va a ser positiva. Los bienes inferiores, por el contrario, son los que la demanda va a disminuir cuando se incrementa la renta y acá va a ser negativa. Ahora vamos a ver la elasticidad renta, que es la que va a medir la forma que va a tener un impacto en las variaciones de las rentas de los consumidores sobre determinado bien. O sea, va a determinar si el bien es normal o es inferior. Y por otro lado, va a medir también la intensidad por la cual un bien va a variar de acuerdo a los ingresos. Si es un bien normal lo que sufren estos cambios, lógicamente cuando se incrementa la renta va a aumentar su demanda, entonces va a ser positiva. De lo contrario, un bien inferior, solo que su demanda va a disminuir y va a ser, al incrementarse la renta, y va a ser negativa. Al igual que en los casos, o sea, en resumen, va a medir la variación porcentual de los demanda con una variación porcentual de los ingresos. Si la renta aumenta, la demanda para bienes lácteos con respecto a la renta va a incrementarse con más rapidez que la renta. Y esto se va a ver claramente en un bien de lujo, que si hay un cambio en la renta voy a tender a comprarlo, entonces va a ser más elástico, va a ser mayor a 1. Y va a ser inelástico cuando es positiva menor a 1.
Si la renta se incrementa, la demanda de esos bienes inelásticos respecto a la renta va a aumentar. Sin embargo, va a ser a menor medida que la renta. Por ejemplo, los alimentos o los vestimenta. Quiere decir que si la renta aumenta un 10%, quizás yo los aumente, pero en un 5%, va a tener un shock menor. La fórmula de cálculo es muy similar. Va a ser dada la variación porcentual de la cantidad sobre la del ingreso. La variación de X sobre la variación de I1 va por el punto medio de Y dividido el punto medio de X. O sea, se supone que para hacer esto y poder saber, se va a hacer la suma de todas las elasticidades de ingreso de todos los bienes que estén, que estén cerca de 1 o lejos de 1, y se va a empezar a calcular lo mismo. O sea, se va a ver todos los bienes van a tener distinta elasticidad, pero cuando yo veo la economía en total va a estar cerca de 1, porque se supone que se van a empezar a compensar, porque en una economía tiene que haber, si bien bienes superiores, pero también tiene que haber bienes que sean inferiores. Entonces entre los dos se van a empezar a condicionar. Finalmente, la elasticidad del precio de la oferta, si bien no es parte de este capítulo, sí lo vamos a ver, se supone que va a ver cómo varía para la cabeza de los oferentes una variación en el precio. O sea, ¿qué hacen los oferentes cuando el precio aumenta un 1%? O sea, ¿qué respuesta van a tener? Si es elástica, si tiene una fuerte respuesta, quiere decir que los productores van a empezar a producir ese producto porque es elástico. Mientras que si es inelástica, la relación va a ser pequeña. Esto se puede ver en dos factores. Uno es la disponibilidad de los factores de producción. Si hay acceso y libre disposición a los factores de disposición. Quiere decir que si el precio aumenta un 10%, la gente va a tender a comprar esos factores de producción y a producir. Por ejemplo, las galletitas, si ven que los precios están aumentando, la gente va a tender a poder comprar máquinas y fabricar ellos mismos porque el precio está aumentando y hay bastante demanda. De lo contrario, en otros factores, si es difícil de obtener, como podría ser redes de comunicación, por más que suba el precio, la demanda van a ser, la oferta va a tender a ser casi igual, porque si bien va a haber una variación y va a haber un impacto, no van a poder conseguir esos factores de producción. El tiempo también es importante, ya que va a incrementarse si los oferentes tienen un mayor tiempo para pensarlo. O sea, si pueden estar un año para responder esos precios, van a buscar la forma de hacerlo. Por tanto, va a ser mayor a largo plazo que a corto. Cuando la elasticidad es igual a 0, la oferta es totalmente inelástica. Quiere decir que aunque aumente el precio, la cantidad va a tender a ser igual. O sea, por más que aumente el precio, yo no voy a poder ofertar más debido a que no me lo van a comprar. Porque no tengo más redes para poder hacerlo. O sea, no es un tema que no lo quiera hacer. O sea, si son frecuencias, yo no puedo hacer más nada. O sea, no tengo cómo ofertar. En cambio, si tengo una libre disposición de los bienes o es infinita, o sea, veo que sí puedo ofrecer, la curva va a ser horizontal. Si hay un aumento de los precios, la oferta va a ser infinita. Voy a ofrecer todo lo que haya. De lo contrario, para el precio igual, la oferta va a ser igual para determinada cantidad, mientras que si hay una disminución del precio va a ser 0. Generalmente se va a ver de acuerdo si es corto plazo o si es largo plazo. Corto plazo son pocas semanas, por ejemplo, y a largo plazo varios años. La mayor parte de los sectores va a ser más a largo plazo que a corto plazo. Y esto va a ser muy similar a las otras. Se va a calcular como la variación porcentual de una cantidad ofertada sobre la variación porcentual del precio. La elasticidad de ingreso de la oferta viene dado por la variación de la cantidad sobre la variación del precio por el punto medio entre el precio dividido el punto medio de la cantidad.